Yo sin más voy a presentar a Marta Álvarez Novoa, que es socia del Departamento de Capital Humano de Ernst & Young. Lleva trabajando para Ernst & Young desde el año 1900, bueno, no lo voy a decir. Sí, no pasa nada. Bueno, 1981. Durante su larga trayectoria profesional ha colaborado en la creación de este departamento y considerado una de las referencias de asesoramiento fiscal a los expatriados. Ayer estuvimos hablando también bastante de lo que es la movilidad y de lo que supone pues, que las personas del sector de la ingeniería puedan trabajar en otros países. Licenciada en Derecho, ponente en muchísimos seminarios y conferencias sobre fiscalidad, tanto nacional como internacional, tanto en España como en el extranjero. Marta Álvarez Novoa estuvo directamente involucrada en la creación del grupo encargado del asesoramiento fiscal a expatriados durante los años 80. Desde entonces ha liderado el departamento, comenzando con un equipo de 3 personas en la oficina de Madrid hasta llegar a un amplio grupo internacional dedicados al asesoramiento en materia fiscal, legal, laboral y migratoria a expatriados. Ayer hablábamos de lo que suponía para el sector de las ingenierías, sobre todo para los estudiantes, la movilidad. Y concluíamos con un pequeño consejo que algunos de los ponentes aquí decíamos también. Por mucho que cambien los tiempos, por mucho que evolucione la sociedad, como historiador me puedo permitir este consejo a los estudiantes. El conocimiento nunca se pierde, el título nunca se pierde. Si una persona tiene un título, siempre puede tener otras oportunidades. Se hablaba del análisis de las migraciones. Se decía ayer en algunas de las ponencias que si en la historia de todas las migraciones, todas esas personas sumarían el 5.º país del mundo. La mayor migración que se ha producido en la historia de la humanidad ha sido la migración del campo a la ciudad en China, pero claro, estamos hablando de un país de 1.350 millones de habitantes, pero en definitiva lo que se concluyó ayer es que es importante la formación, es importante que las personas tengan pues una capacidad de reacción ante los problemas actuales y creo que para ello Marta nos va a hablar mejor que nadie. Marta, yo voy a empezar a hacer unas preguntas, pero si quieres decir algo... No, estupendo. Yo te contesto. Muy bien. Pues como estamos hablando de las ingenierías, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales barreras que se están encontrando los profesionales del sector de la ingeniería en cuestiones de movilidad, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, en cuestiones de movilidad, lo primero que tendríamos que considerar es el tema migratorio. Hay dos tipos de profesionales. Los que van directamente por su cuenta a buscar trabajo, porque desgraciadamente sabemos que no tenemos en este momento capacidad de generar empleo y creo que este sector está especialmente tocado en España y sin embargo nos valoran muchísimo en muchos países, como sabéis, afortunadamente. Entonces es diferente que sea la propia compañía la que te está desplazando a que seas tú como persona física individual que te estás yendo a un país desconocido. Entonces, siempre sé que vais a tener luego otro coloquio sobre temas migratorios, por lo menos de algún país, pero siempre tenemos que considerar a qué país estamos yendo, qué posibilidades vamos a tener de obtener un permiso de trabajo, porque si no, incluso para las propias compañías que tienen externalizado el servicio, es decir, llevado a cabo por profesionales, es complicado en algunos países, por ejemplo, en Brasil. Es bastante complicado, que lo vamos a ver después. Sin embargo, tenemos otros países que están recibiendo un número importante de ingenieros españoles, como pueden ser, por ejemplo, Chile, en los que es mucho más sencillo obtener todos esos permisos. Entonces, eso hace que sean países más amigables, en los que las trabas son menores y normalmente pues incluso los jóvenes que se van sin ningún tipo de permiso son capaces de tener unos permisos provisionales y estar legales, entre comillas, y posteriormente regularizar su situación, lo cual es de agradecer. Bueno, en la historia de las migraciones podríamos hablar de muchísimos casos. El presidente Sarkozy es hijo de emigrantes húngaros en Francia, hubo un presidente en Rumanía que era hijo de una señora del País Vasco, es decir, que la movilidad en definitiva en el mundo pues, es algo constante. ¿Qué factores, desde tu punto de vista, crees que debería tener en cuenta el profesional a la hora de aceptar algo tan duro como es la expatriación? Bueno, vamos a ver. Yo creo que tenemos que desdramatizar. Es verdad que tenemos una situación de expatriación, es verdad que a veces puede ser dura, pero también depende de las circunstancias personales. No es lo mismo una pareja que trabajan los dos, que uno de ellos tiene que renunciar, por ejemplo, a su carrera profesional, por lo menos temporalmente. No digamos si además se va a un país en los que
como decíamos antes Brasil como ejemplo, es difícil conseguir ese permiso, pues va a ser mucho más difícil todavía para el cónyuge que se va. Y digo cónyuge porque puede ser él o ella, que también ellos renuncian a sus carreras. Menos, es verdad, menos todavía, pero también los hay. Entonces, eso es complicado. También es distinto tener hijos que no tenerlos, pero a lo mejor tener hijos es un factor al revés, que es atractivo porque la inmigración es a Estados Unidos o a un país en el que se puede aprender un segundo idioma. Si estamos hablando de Arabia Saudí, el problema es distinto. O sea que tenemos que considerar la situación personal de cada uno, a qué país nos destinan, qué carrera profesional vamos a poder desarrollar. Yo creo que es lo más importante para los jóvenes. Es decir, si vamos a poder crecer profesionalmente, aunque estemos lejos de España. Y digo desdramatizar porque a veces son experiencias muy positivas, muy positivas. Nos abrimos al mundo y esperamos poder recuperar ese talento, eso sí. Muy positivas son siempre, decía Pío Baroja, que los nacionalismos se curan viajando. Cualquier persona que haya estado en 2 o 3 países disfrutando de una experiencia laboral de ciertos meses o años, sin duda es una experiencia muy enriquecedora, porque ayer hablábamos de los idiomas, pero también hay que decir que hay que conocer otras culturas. No es lo mismo irte a un país árabe, y árabe hablamos de la península arábiga, no de otros sitios, y conocer esa cultura, o irte a un país asiático, o irte incluso a Chile y conocer pues la gastronomía, las costumbres, cómo se mueve la gente. Es decir, es algo enriquecedoramente muy positivo. Y es un reto, pero te iba a decir que además de todo lo que he dicho, hay que considerar cuestiones, dependiendo también de la edad de la persona que se va, como qué pasa con la seguridad social, por ejemplo, que también es muy importante. Y el punto de vista fiscal, que es algo que a nosotros el bolsillo nos interesa a todos. ¿Qué pasa con el punto de vista fiscal? Bueno, lo que pasa es que ahora lo tenemos bastante fácil, porque casi ningún país tiene una fiscalidad más alta que la española. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal puede ser más atractivo el país de destino. Normalmente lo es. Si nos vamos a países latinoamericanos, tenemos fiscalidades de un 15, de un 27, de un 30, de un 35, o sea, no estamos llegando a los 50 y tantos que estamos llegando en España de ninguna manera. Entonces, ¿puede elegirse el país de residencia fiscal? No. No, y eso es importante. Eso es importante. No debe elegirse. Cuando nosotros asesoramos a una persona que se va a ir a otro país y que solemos tener una reunión previa, lo primero que le decimos es que la residencia fiscal no se elige. La residencia fiscal es la que es. En la mayoría de los países a los que se van nuestros expatriados, la mayoría, yo diría que sí, tenemos firmados convenios, porque tenemos firmados convenios con muchísimos países. Pero incluso en países sin convenio, la fiscalidad es lo que es. Es lógico que el país al que estamos llegando tenga su legislación, su fiscalidad y sus exigencias. Entonces, pretender que una persona que ha estado a lo mejor 1 año y medio en un país diga que su residencia habitual está en España, que está en Madrid, y además tiene una casa en Cuenca, que es su residencia habitual de la que se quiere deducir, pues no, pues no. Tenemos que ser serios y tenemos que entender que esos países, exactamente igual que hacemos nosotros con los extranjeros que llegan, tienen sus normas de residencia fiscal, que son muy importantes porque son las que van a determinar la potestad tributaria, van a determinar cuál es el país que se lleva el gato al agua, por decirlo de alguna manera, que tiene un grado superior de potestad tributaria para someter los rendimientos del trabajo, fundamentalmente, y la mayoría de los casos las rentas privadas también. Y el país de no residencia, que sería España, bueno, pues tiene una potestad tributaria más pequeñita, solamente por las rentas obtenidas en España, de fuente española, y generadas aquí, generadas en España, de manera que tributando como no residente y a otros tipos impositivos. Entonces, esa determinación de la residencia es muy importante. El español suele decir, yo quiero continuar aquí. No, es que no se puede elegir. Entonces, como consecuencia de las políticas de reducción de los costes actuales, ¿cómo ha variado el modelo de expatriación? Ha variado mucho. Antes has dicho los años que llevo trabajando, siempre en temas de movilidad internacional, las he visto de todos los colores. Cuando yo empecé a trabajar, no teníamos realmente empresas españolas con una movilidad internacional importante. Desde luego no eran clientes nuestros, y los había, yo creo que eran aventureros. Había expatriados, claro que había. Mi padre fue un expatriado, por ejemplo. ¿Dónde? Pues estuvo en Suecia, en Alemania, en Italia,
Estamos hablando de los años 50, o sea, que fue un pionero. Nunca pensó que su hija se iba a dedicar a esto, yo, seguro. Pero, y luego estaban los inmigrantes gallegos, que yo soy gallega, que era otro tipo, yo soy de Pontevedra, era otro tipo de expatriación, evidentemente, no era la de ahora. Pero el modelo que yo conocía eran las multinacionales americanas que estaban en España, como puede ser Coca-Cola o Burger King, o SmithKline, o sea, cuentas importantes, pero que en España tenían, pues a lo mejor 10 expatriados, venían aquí a abrir negocio, a establecerse, pero no teníamos un Banco Santander, no teníamos un Repsol, no teníamos Endesa, no teníamos Abengoa, como tenemos ahora. Y ese modelo ha pasado, como he dicho, por distintas fases y las he visto todos los colores, porque cuando empieza esa expatriación a tomar color en los años 90, como en España se vivía muy bien, el expatriado no se quería ir y había que comprarlo, si no, no se iba. Porque además el que interesaba era el alto directivo, normalmente, que iba a abrir negocio, a abrir brecha en los países de destino. Eso, desgraciadamente, ahora ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos todo tipo de edades en la expatriación y de condiciones. Hay el expatriado joven que va a abrir camino, sigue habiendo ese expatriado con solera y que tiene unos conocimientos muy necesarios en destino, pero suelen ser menos. También en los países de destino se han puesto las pilas y tienen profesionales mucho más cualificados ahora. Y lo que ha variado fundamentalmente es el paquete retributivo, porque se ha tenido que adaptar a las políticas de reducción de costes que, como sabéis, tienen todas las compañías. Los gallegos han sido exportadores de mano de obra durante los últimos 3 siglos. De hecho, la bandera de la comunidad autónoma gallega es la bandera del puerto de La Coruña, que todos los emigrantes, por tener algún referente en sus nuevas tierras de acogida, pues colgaban en las habitaciones de las pensiones donde acudían, y por eso llegó a ser la bandera de la comunidad gallega. ¿Cómo podría apoyar un colegio profesional, una asociación, un colectivo, una fundación, en el entorno en el que, por ejemplo, nos estamos moviendo actualmente, como Tecniberia o Asigma o la Fundación Madrid Centro Mundial de la Ingeniería, a sus colegiados, asociados en cuestiones relacionadas con la movilidad de los profesionales o asociados? Es decir, ¿podrían tener un papel ciertamente importante en este sentido de asesoramiento, puesta en contacto con servicios como el vuestro? Creo que sí, creo que sí. Me atrevo a sugerir, porque es una sugerencia, me atrevo a sugerir que faciliten información. Comprendo que es un tema muy amplio, estamos hablando temas migratorios, temas de costumbres de país, que no dejan de ser importantes, sobre todo en determinados países, como pueden ser países árabes o incluso China, Japón, culturas completamente distintas a la nuestra. Es estupendo tener un manual de país y saber qué debo y no debo hacer, sobre todo si voy a abrir camino, cómo puedo negociar, una especie de hacer negocios algo así. Pero luego los temas de fiscalidad, los temas migratorios, los temas de seguridad social, son unos temas muy técnicos. Entonces ahí o tienes un dossier de iniciación, de manera que puedas encender alarmas y bombillas para que luego la persona se ponga las pilas y sepa a quién recurrir. Y no tener sustos a los 2 o 3 años. Claro, y no tener sustos, porque es natural que una persona no sepa, por ejemplo, que si se va, incluso aunque se vaya localizado, que es otra figura aparte del expatriado, es decir, como local al otro país, puede seguir teniendo una serie de obligaciones en España como no residente, con unos plazos que pueden ser diferentes, con unos modelos de presentación distintos y con unos tipos distintos. Si no lo sabe, lo normal es que no lo haga, no lo cumplimente, y a lo mejor incluso firme el borrador de Hacienda, que está muy mal y que le puede traer consecuencias, porque está admitiendo una residencia fiscal, que entonces tendría que reportar todo lo que está ganando fuera. Es decir, que la fiscalidad es un tema muy serio cada vez más. Yo comprendo que el colegio no puede tener un asesor permanente aquí, pero sí puede tener a lo mejor una guía básica, igual que hablo de cómo hacer negocios pues una guía básica de fiscalidad de residente y no residente. Por ejemplo, si hay un convenio de doble imposición, pues un listado de países con convenio, un listado de países de convenio de seguridad social, de manera que pueda ir a un organismo de seguridad social a enterarse, o incluso que pueda conocer
¿qué asesorías pueden llevar temas internacionales? Claro, yo creo que con nadie, efectivamente, eso es un punto importante, porque en un mundo globalizado el exceso de información produce desinformación. Es decir, uno puede acceder a cualquier dato que quiera consultar, pero luego tiene que haber una persona que esos datos los ponga en valor. Con lo cual, lo que nos estás diciendo, Marta, es que un colegio podría hacer un servicio como el que hacéis vosotros, pero claro, entonces necesitaría un departamento muy grande, que no es la misión del colegio. Y una red internacional. Entonces, lo que desde tu punto de vista sugieres es que los colegios, las asociaciones, los colectivos, en este caso, insisto, ASIGMA, Tecniberia o la Fundación Madrid Centro Mundial de la Ingeniería, pues pueda ponerse en contacto con servicios como el vuestro, pues para intentar asesorar a todas estas personas que quieren irse fuera. Efectivamente, yo creo que les ayudaría muchísimo. Y en estos momentos de crisis, ¿es factible renunciar a la expatriación? ¿Se puede trabajar desde casa, es decir, desde nuestro país, desde el que disfrutamos un clima estupendo, sobre todo estos días? ¿Es necesario irse fuera? ¿Se puede hacer teletrabajo? Hay muchísimas personas que también piensan o hacen, como pueda ser mi caso, bueno, yo voy 3 meses y regreso, estoy yendo y viniendo. ¿Cuáles son tus consejos o tu experiencia o tu punto de vista al respecto? Vamos a ver, son dos cosas distintas. Una cosa es si se puede hacer teletrabajo, depende del tipo de trabajo. Hay personas que sí pueden hacer teletrabajo. Un ingeniero normalmente lo tiene más complicado, tiene que estar más a pie de obra, creo. A lo mejor hay determinados ingenieros que tienen una labor concreta que sí que lo puede hacer, pero habrá otros que no. Habrá otros que no, que van a tener que estar a pie de obra y desde luego en nuestro caso, que tenemos muchos expatriados de ingenieros, están fuera, son expatriados, tenemos un volumen muy alto de ingenieros que están destinados fuera. Entonces, eso, como te digo, dependerá. Yo creo que las empresas, también depende de la empresa, pero las empresas cada vez más admiten un teletrabajo, incluso algunas lo imponen, incluso en España, que a lo mejor hay un pool con determinados puestos, pero no tantos como empleados, o sea que algunos días tienen que trabajar desde su casa. Yo conozco gente, pues un gallego, por ejemplo, que vive en Suecia y lleva una red de movilidad en España. En Madrid, se va a Barcelona, se va a Galicia, pero él vive en Suecia. Pues eso se puede hacer. Pero luego hay otra cosa, se puede renunciar a una expatriación. Eso es un tema más peliagudo, porque podemos hablar o del chico joven al que le ofrecen una expatriación como alternativa, que a lo mejor el trabajo que le ha salido después de enviar 500 currículums es en Argentina. ¿Puede renunciar a ella? Pues si no tiene otra cosa, yo creo que no debe. Creo que puede ser una experiencia estupenda y que ya volverá. Pero luego tenemos al ingeniero que lleva ya trabajando 15 años, que a lo mejor su empresa tiene un ERE y que le están ofreciendo una expatriación. Aún así, el de Recursos Humanos me ha reconocido que hay gente que renuncia, pero a lo mejor no debe de renunciar, porque a lo mejor se va al paro y no encuentra trabajo. Y luego tenemos otro tipo de compañía, con sus ingenieros también, que a lo mejor no tienen un ERE, simplemente tienen el 95% del negocio fuera de España, o el 90%. ¿Se puede renunciar a una expatriación? Pues probablemente te estás clavando tu propia fosa, o a lo mejor no te dicen nada en la primera, pero la segunda o la tercera es muy probable que o bien tengas tu carrera absolutamente topada y no prosperes, o bien tengas una cosa que se llama out or out. Claro, porque en este mundo actual estar descabalgado, salir fuera del torrente laboral significa perder oportunidades, perder competitividad respecto a otras posibles personas. ¿Qué riesgos podría asumir el profesional, como una persona física, ante posibles irregularidades migratorias o fiscales en el país de destino? Creo que es una pregunta ciertamente importante, porque cuando una persona decide abandonar este país e instalarse pues en otro lugar distinto, claro, la inseguridad es tremenda y sobre todo las consecuencias del desconocimiento, me imagino. Efectivamente. Y además estamos en un momento, nos tengo que decir, la era informática ya hasta la hemos superado, o sea que estamos absolutamente controlados, absolutamente controlados. Nosotros hemos notado un cambio en los últimos 2 años de intercambio de información importante.
Pero no me preocupa tanto España, me preocupan los países que hasta ahora no se estaban poniendo las pilas y ahora sí. Y ayer mismo nos estaban comentando de un país que hasta ahora se estaban presentando declaraciones en papel y se están presentando declaraciones telemáticas. ¿Qué ha pasado? Que los inspectores han hecho así, han empezado a ir a las empresas grandes, que muchas son nuestras conocidas, que están operando en esos países, y han empezado a ver listado de expatriados, gastos deducibles, rendimientos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay mucha empresa nacional, mucha multinacional española, que está operando fuera, que tiene expatriados desde hace mucho tiempo y que están haciendo las cosas muy bien. Eso está muy bien, pero es un riesgo mayor para el que las hace muy mal, porque una práctica muy habitual antes era declarar en destino una parte, en España otra, romper la progresividad, declarar como residente en los dos sitios, aquí deducir de la casa de Cuenca, hacer todas las trampas, y no pasaba mucho si no te descubrían. Pero ahora, con estas cláusulas de intercambio de información, que son además obligatorias y que vienen en los convenios, los países se están poniendo muchísimo más en contacto y es mucho más peligroso. ¿Qué le puede pasar a una persona física? Si tiene el respaldo de la empresa, es decir, si la empresa, que desgraciadamente no siempre puede ir con todas las de la ley y con todo ordenado al país de destino, porque el negocio prima y tienes que enviar a una persona que se ha tenido que ir antes de ayer y el permiso me lo van a dar dentro de 4 meses, por lo tanto tengo unos meses irregulares, porque no es así, no es bonito, pero es así, es la realidad, pues en ese caso por lo menos tiene el respaldo de la empresa. Pero si una persona se va por sus propios medios o se va como local y no tiene un respaldo de una empresa en España, sino que lo contratan para trabajar directamente allí, tiene que pensar en qué país está, tiene que saber si tiene todas las cosas en regla. Si estamos hablando como países como Estados Unidos, que sé que luego os van a hablar de él, te pueden meter en la cárcel, y es un país muy serio, pero tienes otros países en los que te pueden deportar y a lo mejor no te vuelven a dejar entrar en el país y ya te marcan con una cruz. Tienes países en los que te pueden dar un susto, y luego en temas de fiscalidad pues te pueden dar otro susto por supuesto con sanciones y con temas importantes de intereses, de demora y además de años no prescritos hacia atrás, con lo cual estamos asumiendo un riesgo en los dos países además, porque en España también. Bueno, luego pasaremos al aspecto de conclusiones, pero ya tenemos una bien clara, es decir, hay que preguntar antes y no después de haber sucedido. ¿Qué soluciones podríamos dar a los problemas a los que se enfrenta el profesional de la ingeniería que se traslada a otro país? Soluciones concretas, es decir, como comentábamos, que hay que preguntar antes y no después, por lo cual tendrías tú que explicar de una manera muy concisa cuáles son este tipo de soluciones. Las soluciones es información, lo has dicho tú. No hay varita mágica. A veces incluso tienes que elegir de lo malo lo mejor. Es decir, cuando una persona se tenía que haber ido antes de ayer y sabemos que no va a tener un permiso, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, pues vamos a mantenerle como residente en España mientras tanto, que la movilidad internacional no está para ganar dinero en tema de impuestos, sí en trabajo, pero que el tema impositivo no sea el principal foco para ganar dinero o para ahorrar, porque si no podemos tener un disgusto importante. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Pues si la empresa le pone los medios, por supuesto que aproveche al asesor que le pone la empresa. Si es a título individual y no tiene medios porque es su primer trabajo, aunque sea que se meta en Google, pero que se informe de lo que puede ocurrir en un país y en otro, o que vaya a una gestoría más sencilla con la información de Google, porque a lo mejor la gestoría no sabe lo que es un no residente, eso también ocurre. Pero por lo menos en el país de destino, si una persona llega a un país de destino y va a ser residente, una gestoría sí le va a ayudar, no se tiene que ir a una enorme firma a título individual. ¿Por qué? Porque va a ser su legislación. Y en España, que se vaya a Hacienda, lo que sea, pero que sepa por lo menos las reglas del juego. Yo siempre digo que al enemigo hay que conocerlo y luego ya se decide, pero hay que conocerlo. Pero si, por ejemplo, pues no sé, a cualquier joven de los que nos acompañan en estos días le surge pues una oportunidad y tiene que montar un pequeño equipo de 4 o 5 personas porque se van a presentar a un proyecto, ahí ya sí es más recomendable acudir a una asesoría o no
pregunto, porque claro, Sí, ir ya con un grupo pequeño y buscar información en Google puede ser algo también peligroso, porque la información no siempre está contrastada. Efectivamente, pero me preocupa más, en este caso, más que España, me preocupa el país de destino. El país de destino. Mucho más. Sobre todo un joven que lo normal es que no tenga ni vivienda todavía y que aquí no deje mucho pasado. Quiero decir, que no va a tener grandes plusvalías o no va a tener grandes problemas, normalmente. De todo, ojalá que sí. Pues Marta, ¿alguna última cosa antes de pasar a un breve turno de sugerencias, preguntas, lo que quiera la sala? ¿Alguna última recomendación? Yo creo que os he asustado bastante. La recomendación, más que recomendación, yo animaría a los jóvenes a aceptar esos trabajos. Si se puede trabajar en España y el trabajo es aceptable, me parece fenomenal. Pero animaría a que no le tengan miedo a aceptar esos trabajos. Creo que no va a ser tan complicado volver, a lo mejor no en un año, a lo mejor en 2, en 3, pero bueno, ya con una experiencia y ya con unos conocimientos que probablemente van a tener más acogida. Esperemos que esto no dure para siempre. Entonces, cuando decía antes que había que desdramatizar, creo que se puede aprender un idioma, y si es un idioma, si estamos hablando de Latinoamérica y no es Brasil y es el mismo idioma, aún así va a ser muy enriquecedor trabajar con personas de distintas culturas. Por lo tanto, animaría a aceptarlo. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar un fuerte aplauso a Marta, agradeciendo su presencia esta mañana en la sala.